Adelante. Bien, entonces, página 209, primer párrafo. Vamos allá. El cristianismo. Fíjense que ya nosotros no estamos hablando de la comunidad judía que siguió a Yehoshua como el Mashiach. Ya no estamos hablando de eso. Ya esta gente formaron una denominación, una, una entidad aparte del mundo judío. Porque hasta el año 200, toda la gente que seguía a Yehoshua, judío o no judío, se sentía judío. Que no era judío y el que sí era judío, todos se sentían judíos. Nadie ahí decía de que yo soy de un subgrupo de ta. Nada que ver. Entonces, ya partiendo de esa premisa, que es una premisa muy interesante, por cierto, porque esto expresa la realidad histórica, historiográfica de lo que hoy conocemos como cristianismo. Ahora, acuérdense que aunque yo estoy diciendo cristianismo, yo no lo digo en sentido despectivo, porque lo que estamos aclarando es los orígenes judíos del cristianismo. Eso es lo que estamos aclarando, de cómo se formó. Entonces, tenemos que explicarla desde su matriz, que es el judaísmo. Y hoy me enviaron una pregunta, una persona diciéndome, o sea, me envió una pregunta y luego parece que le hizo esa pregunta a otra persona, diciéndole, la otra persona le respondió al que me preguntó a mí, que Jesús no era judío y que lo que Jesús enseñaba no era judaísmo y que Jesús no era fariseo. Oye, ni que era judío y lo que enseñaba no era judaísmo y que él no era fariseo. Entonces yo le hago la pregunta, entonces Jesús se inventó una religión o algo. ¿Y Vamos qué a era aclarar entonces? eso. Ese era el Jesús de los griegos, no el Yeshua hebreo. ¿Qué es lo que me están diciendo? Dios mío. Entonces le digo a la persona que me está diciendo eso, le digo, mira, yo tengo aquí en mi casa yo no sé cuántos libros tengo hablando de ese tema, son muchísimos. Y para ir abarcando todos ellos, aparte de los que ya leí, tengo que ir leyendo 4, 5, 6 capítulos de cada libro para tener un panorama completo de toda la información que tengo, porque es mucha, en sobremanera, muchísima información. Entonces, digo yo, bueno, ese que le dice eso a usted está contradiciendo a más de 300 autores que todos sitúan a Yehoshua en el pluralismo judío del siglo I y no ven a Jesús como el fundador del cristianismo, tampoco. Porque los que predican que Jesús no es el Mesías, no somos nosotros, los judíos, son los cristianos los que enseñan, no somos nosotros. Porque tú, oiga, vaya a cualquier cristiano por ahí en la calle, cualquier cristiano común y pregúntele esta pregunta que yo le voy a hacer ahora. Hágale la pregunta. ¿Jesús guardaba el sábado? En el 90% de los casos te van a decir que no. En el 90% de los casos te van a decir que no, que Jesús no guardaba el sábado. Entonces, quienes están diciendo que no es el Mesías no somos nosotros, son ellos, porque están diciendo que Jesús no guardó la ley. Pero entonces me preguntas a mí que soy judío, ¿Jesús guardó la ley? Te voy a decir que sí. Te voy a decir que sí que la guardó. ¿Entiendes? Pero entonces tú vas y le preguntas y dices, no, Jesús no guardó nada de eso. Dios, explícame. Es una situación un poquito difícil de sostener en ese sentido. Entonces se denomina en la historia del cristianismo, vuelvo a la clase después de esa introducción tan larga, vuelvo al texto, querella pascual a una discusión entre las comunidades cristianas de Oriente y la comunidad cristiana de Roma. O sea,
Occidente y Oriente tienen una discusión dentro del propio cristianismo que ya se formó. Hay una división sobre la querella pascual. Bueno, cuando decimos querella, ¿qué estamos diciendo? ¿Qué es una querella? ¿Qué es una querella? Podría ser una queja, ¿no? Quejarse. Ajá, una queja de algo o de alguien. Exactamente. Pero ¿y entonces qué es lo que es pascual? Entonces, no es un hombre que se llama Pascual, no, no. ¿Qué es eso de qué es pascual? Lo que le llamamos de la Tendrá algo Pascua, que ver algo con así. la Pascua, exacto. Pesach. Lo relacionado a la Pascua o a la festividad judía de Pesach. Ujú. Ese es el punto. Este es uno de los puntos determinantes de la separación del cristianismo de su matriz judía. El tema era muy simple. Escuchen bien lo que dice el doctor Sabán aquí en su libro, página 219, segundo párrafo. El tema era muy simple. Los cristianos del Asia Menor y todo el Oriente concordaban la Pascua el 14 de Nisan del calendario hebreo. Estos cristianos están correctos, ¿verdad que sí? Porque la Pascua se celebra una vez cada año. Hoy en día tenemos que la celebran todos los domingos, en otras lo celebran el primer domingo de cada mes, pero eso va en contra de las escrituras. Si se leen a Lucas capítulo 2, dice, aquel año los padres de Jesús subieron a Jerusalén a la festividad de la Pascua. ¿Qué quiere decir del texto cuando dice aquel año? ¿Qué quiere decir? El mismo Nuevo Testamento. No estoy hablando de Éxodo capítulo 12, la salida de Egipto, Levítico 23, no estoy hablando de eso. Estoy hablando del Nuevo Testamento. Dice aquel año los padres de Yehoshua subieron a Jerusalén a la Pascua. ¿Qué quiere decir aquel año? ¿Qué quiere decir? Me imagino que el año pasado o el último año. No, ¿qué quiere decir? Que esa festividad se celebra una vez al año. Al año, ok. Porque dice aquel año, ¿entiendes? Dice aquel año. No se le celebraba todos los domingos en la iglesia católica y no se celebraba así. No, no, esa no es la celebración, porque ya los hijos de Israel traían la tradición del sacrificio del cordero el 14 de Nisan a la puesta del sol, que vendría siendo el día 15 de Nisan. Pero tenemos un problema. Hoy en día en la tradición católica dicen que Jesús nació en diciembre, entonces a eso se le llama Pascua, y entonces la muerte la celebran un problema lo que hay ahí. Porque la Pascua verdaderamente cae en abril, entre abril y marzo, pero entonces colocan la Pascua en diciembre. ¿Se han dado cuenta de eso? Uh-huh. ¿Se han dado cuenta de esa diferencia de tiempo que hay ahí? La Pascua está entre abril y marzo. Por ahí que cae cae el mes de Nisan en el calendario hebreo. Pero entonces la colocan abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. O sea, 9 meses después la colocan. Eso es mucho tiempo. Eso es demasiado tiempo, diría yo. Entonces, sigue diciendo el texto de la página 2. Que hace un tiempo yo estuve dando mente a una frase que usan los católicos
que es contrario a eso mismo que ellos predican. Ellos dicen, Jueves Santo murió Cristo, Jueves Santo murió Cristo, el viernes su santo entierro, sábado resucitó y el domingo subió a los cielos. Eso lo he escuchado yo en los católicos. O sea que ahí se contradice, y si esa frase es pudiera ser muy vieja, quizá ellos tengan dos tipos de interpretaciones o no sé, pero esa frase católica también. En realidad sí, en realidad sí. Pero hay un desfase total. Hay un desfase total. Hay un desfase total. Ah, bienvenido a la pastora Damay, que tenía tiempo que no venía con nosotros por aquí. Shalom, shalom. Shalom. Shalom, maestro. Bueno, entonces, a todos, shalom a todos. shalom, ¿y usted? Qué bueno que está con nosotros por aquí hoy. Bueno, no se ha perdido gran cosa, prácticamente estamos empezando. Entonces, dice aquí, mientras que la comunidad cristiana de Roma, la Pascua se empezó a realizar el día domingo. Fíjense qué dicotomía. O sea, ya no están utilizando el calendario hebreo. Tampoco. Porque, ¿sabe qué fue lo que pasó? Que estos cristianos dijeron, si celebramos la fiesta de Pesaj o Pascua el 14 de Nisan, entonces vamos a tener que estar dependiendo de los rabinos y de los judíos de Jerusalén. Entonces, como ellos no querían depender de los rabinos y de los judíos de Jerusalén, dijeron, no, espera. Vamos a poner una nueva fecha. Entonces nosotros nos encargamos de nuestro propio rito y de nuestras propias celebraciones. Eso suena muy bonito, ¿verdad que sí? Pero, ¿quién le dio esa autoridad? ¿Quién se la dio? Dios. ¿Quién le dio esa autoridad? Habría que analizarlo. Interesante. Entonces dice aquí, a la muerte del Papa Pío I, o San Pío, del año 140 al 155, le sucedió en el primado de Roma el Papa San Aniceto. Reinó del 155 al 166. Bajo este último papado aparece el tema que dividió durante más de medio siglo a las comunidades cristianas del Oriente y de Occidente. Bien, pues ya el cristianismo se está fraccionando porque hay una denominación cristiana que quiere seguir un grupo de ellos, ya separado totalmente de su matriz judía, que quieren seguir con la celebración el 14 de Nisan, o sea, del calendario hebreo. Pero el otro grupo quiere adelantarse, que es el grupo de Oriente, de Occidente, que es al que prácticamente pertenece toda la civilización occidental hoy en día. O sea, nosotros, este lado, estamos siguiendo todas las... o sea, el cristianismo, como lo conocemos hoy, fue desarrollado por este primer grupo que nosotros estamos viendo aquí, en el texto que estamos leyendo aquí, que fueron los primeros en adaptar el domingo como día de descanso. Incluso interpretan mal todos los textos del Nuevo Testamento cuando dice el primer día de la semana, no sabiendo que a lo que el Nuevo Testamento llama primer día de la semana es a al día de separación después que se termina el día de Shabbat o el día de descanso, el día de reposo, en el calendario hebreo, que el día pasa a la puesta del sol. Entonces nosotros hacemos una separación de ese día que en hebreo se llama Havdalah, donde nosotros encendemos una vela para separar el día de Shabbat de los otros días de la semana. Entonces, a ese acto de separación, es que nosotros, o sea, a ese acto de separación es que
el Nuevo Testamento le llama primer día de la semana. Ahora, ¿por qué se le llama primer día de la semana? Porque cuando termina el Shabbat, o sea, el día sábado, que se oculta el sol, ya no es sábado, es domingo. ¿Entiendes? Ya no es sábado, es domingo. Entonces, de aquí viene que hoy en día todas las iglesias celebran o se reúnen en domingo. Pero fíjese que bien, otro dato interesante. Escuchen bien esto que les voy a decir ahora. Pónganme atención. Quédense mirando en la cara. Dice Éxodo 32, 6 y 7. Shabbat es una señal entre yo, o sea, yo, Hashem, y los hijos de Israel, de que en 6 días Dios creó el cielo y la tierra y el séptimo día descansó. Por lo tanto, Hashem bendijo el Shabbat y lo declaró santo. O sea, lo primero que he llamado santo, sagrado, en la Torah es el Shabbat. Ahora, si el Shabbat es una señal entre Dios y los hijos de Israel, aquellos que observan el Shabbat, entonces están en la señal de Dios. Pero entonces si una gente celebra el domingo, no lo estoy juzgando yo. Mucho cuidado. No estoy diciendo que usted se lo va a llevar el diablo si usted guarda el domingo. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo, la señal de Dios es el Shabbat. Por eso menciona el profeta Ezequiel, dice, ponga la señal de Dios en la frente y los que no la tengan, que mueran, y los que la tengan serán salvados, serán perdonados. Ese es el Shabbat. Entonces, el domingo, la gente viene y lee en Apocalipsis 1. Ah, míralo aquí, el día del Señor. Sí, pero el día del Señor es el Shabbat. No es el domingo, el día del Señor. El día del Señor es el Shabbat porque Dios lo creó al no crear nada. Pero podemos hacer una alusión, pequeña alusión. No estoy diciendo que es totalmente así, pero una pequeña alusión. Cuando dice el Apocalipsis, la señal de la bestia. ¿Cuál fue el sistema que cambió el día del Shabbat por el domingo? El romano. Analícenlo ahora. La señal entre Hashem y el pueblo de Israel es el Shabbat. Entonces, cuando el sistema pagano cambia del día de sábado para domingo, entonces esa es la marca del sistema pagano. O sea, la gente está reuniéndose en domingo. Entonces, eso quiere decir que ellos no están en la señal de Dios, sino en la señal del sistema pagano. ¿Entienden? No estoy juzgando a nadie, ¿eh? Le estoy enseñando lo que dice las escrituras y usted no tiene que estar de acuerdo conmigo tampoco. Verifiquen lo que estoy diciendo. Si no le gusta, usted puede decir, no, me gustan las otras 100 palabras que dijo Jonathan, pero esa no me gustó. Y no hay ningún problema y yo creo que Dios lo ama y creo que usted se va a salvar como quiera, aunque no lo crea así. Yo creo eso. ¿Ok? No hay ningún problema. Ahora, una forma de santificarse más es siguiendo lo que dicen las escrituras, ¿verdad? Creo yo. Y Lucas 4 dice que, perdón, están haciendo un pequeño encargo aquí. Déjame escribir, darle un audio. Maestro. Hello. Sí, la atiendo, Damaiki. Dígame. Sí, yo pensando en lo que usted está diciendo, que una de las cosas que nos enseñaron en la maestría es acerca de lo que es la posición escatológica de los adventistas, de acuerdo a lo que es la marca de la bestia. Ellos dicen, los adventistas, que la marca de la bestia es el domingo. Por eso ellos se cuidan mucho de guardar el sábado, porque ellos dicen, y así lo establece el libro de Levítico, que Dios estableció el Shabbat como una señal de su pueblo. De igual manera que ellos dicen en ese punto que lo que ha hecho el sistema romano y católico es pues, establecer otra marca distinta
a la que el Señor estableció sobre el pueblo, por eso ellos se cuidan mucho de guardar el sábado, por eso mismo, porque ellos lo entienden como una señal del Eterno. Excelente, excelente. Eso es parcialmente, tengo que decirle que eso es parcialmente cierto, por lo menos desde el punto de vista eh, judío. No es total, no es que yo esté diciendo que es exactamente la marca, pero es parte de eso. ¿Me entiendes? Es parte de eso. No todo, pero es parte. ¿Comprende? Porque nosotros tenemos una concepción distinta de lo que es el antimesías y una concepción distinta de lo que es el número de la bestia. No es igual. Todo eso es diferente. ¿Entiendes? Todo eso es distinto. Ese es el punto. No es igual. Ahora no me gustaría hablar de esos temas aquí porque entonces derrumban ciertas cosas y no me quiero meter, ¿verdad? para esa parte, para allá. No me interesa hacer muchas polémicas ni nada de eso. Bueno, entonces seguimos. Entonces dice aquí que bajo este último papado aparece el tema que dividió durante más de medio siglo, o sea, más de 50 años, a las comunidades cristianas del Oriente y del Occidente. Tenían una división porque la comunidad cristiana del Medio Oriente quería seguir, incluso le voy a decir más, hay unos cristianos que se llaman los cristianos coptos del Medio Oriente que se circuncidan todavía, para que lo sepan. Esto es un vestigio de la primera comunidad judía que creía en Jesús como el Mesías, del siglo I. Ah, y otra cosa, tienen el libro de Enoc en su Biblia, para que lo sepan. Tienen el libro de Enoc en sus Biblias, lo tienen también. Y pertenece al Tanaj. No pertenece al Nuevo Testamento, pertenece al Tanaj. De hecho, el Nuevo Testamento apoya esta aseveración de los cristianos coptos. Porque ¿cómo supo Judas que cuando Moisés murió fueron 3 ángeles a enterrar a Moshe Rabbeinu? ¿Cómo lo supo? Si eso solamente pertenece a la tradición judía que se encuentra en el Targum de Jonatán. Dato importante. Saber eso. ¿Verdad que sí? Analícenlo para que vean. Dato importante. Sigue diciendo el texto, página 219, cuarto párrafo, dice: en primer lugar, analicemos que en dicha época los cristianos de Oriente eran mucho más fuertes que los cristianos del Occidente. En un primer lugar, porque el cristianismo vino del Medio Oriente. O no voy a decir cristianismo, perdón. Tengo que decir la primera comunidad judía que creía en Jesús como el Mesías. Se desarrolló. Claro, luego se fueron alejando de su patrimonio judío y crearon algo diferente, obviamente. Al área occidental del Imperio Romano todavía no había llegado el cristianismo en toda su profundidad. En algunas comunidades judías se encontraban adeptos a la nueva religión, pero en comparación al Oriente todavía eran insignificantes. Todavía el cristianismo no había llegado para el lado occidental todavía. Ahora acuérdense, como Roma quedó siendo la capital del imperio, entonces ellos tenían que tomar la superioridad, porque Roma era la jefa del mundo. Tienen que, los de Oriente entonces tienen que quedar subordinados, porque Roma es la madre. Y de eso se encargó el emperador Constantino. ¿Entiendes? Página 220, seguimos. Dice: todas las comunidades cristianas del Oriente, es decir, la mayoría del movimiento judeo-nazareno
ya casi ni se menciona judeo nazareno, se menciona así de pasada. Continuaban recordando la Pascua el mismo día de Pesaj del judaísmo, el día 14 de Nisan. Ven, en conmemoración a la salida de Egipto del pueblo de Israel. ¿Por qué ellos tienen que seguir esa tradición? Porque esa es la única forma de que se celebra Pesaj. Ahora, la pregunta que yo le hago a ustedes es, ¿qué significa Pascua? ¿O qué significa Pesaj? ¿Quién me dice qué significa eso? En 2 o 3 palabras, díganme, ¿qué significa eso? ¿Alguien sabe? ¿Me puede decir? El que sepa no tenga ningún, no tenga vergüenza. Puede decirme, no hay problema. More, yo tengo entendido que Pesaj fue como la celebración que hicieron cuando se liberaron el pueblo hebreo, cuando tuvo, o sea, se celebraron como la liberación de la esclavitud que tuvieron en Egipto. Sí, sí. O sea, la fiesta de la libertad. Pero yo quiero saber exactamente qué significa Pesaj. ¿Qué es lo que Maestro, yo creo que usted está buscando en un sentido sencillo que se diga que Pesaj es como salto, refiriéndose, como cruzar, como refiriéndose a que cuando venía la muerte, el que estaba marcado, el que tenía la marca en la puerta, el ángel iba a pasar y no iba a tocar esa casa. Pienso que eso es lo que busca. Eso es lo que significa Pesaj. Por ejemplo, había la casa de un judío, la casa de un egipcio, la casa de un judío, la casa de un egipcio. Las casas de los judíos o israelitas tenían la sangre por dentro, no por fuera de la casa. Adentro de la casa era que se ponía la sangre, no fuera. Entonces, el ángel sabía dónde se estaban comiendo el cordero de Pesaj y dónde no. Entonces, ¿qué es lo que significa Pesaj? Literalmente, salto o salteo. O sea, aquí había una casa de un judío, aquí había la de un egipcio, aquí había la de un judío. Entonces, el ángel saltaba a la casa del judío y caía la del egipcio. Y luego saltaba la del israelita y llegaba a la del egipcio. Eso es lo que quiere decir Pesaj. Literalmente. Eso es lo que quiere decir, literalmente. Ahora Pesaj, Pascua significa otra cosa. Yo no sé qué cosa que significa, pero literalmente lo que quiere decir Pesaj, Pascua, es eso. No existe otra forma de entenderlo. Esa es la única forma que hay de entender eso. No hay más. Y entonces cuando Jesús dice, celebren esto en memoria de mí, se refiere a la enseñanza que él les dio a sus discípulos. Por ejemplo, si usted va a una casa a celebrar Pesaj en Hungría, en Europa, celebran Pesaj, tienen algunas cosas diferentes a como la celebran en España. Pero cuando yo digo diferente, no es que la celebran en una fecha diferente y aquí en otra fecha. No. Y que detallitos en las fiestas son diferentes. Entonces, como Yehoshua tiene su propia escuela de enseñanza, dice, hagan esto en memoria a lo que yo le enseñé. ¿Entiende? Hagan esto en memoria a lo que yo le enseñé a ustedes. Porque hay más rabinos que lo están enseñando por ahí. Pero entonces hagan esto como yo se lo estoy enseñando a ustedes. Pero que a su vez lo aprendió de otros maestros también. ¿Entiende? Claro, no tienen que estar de acuerdo conmigo, vuelvo y lo digo. No tienen que estar de acuerdo conmigo. Entonces, sigue diciendo el texto, página 220, segundo párrafo, dice, esta fecha causaba muchos problemas a los judíos de la diáspora.
Es por ello que los judíos de Judea les enviaban emisarios o apóstoles. Escúchenme bien, los judíos de Judea les enviaban emisarios, apóstoles en griego, apóstolos. No es un cargo ahí de un tipo que es mejor que 60 gente que haya por ahí. No, 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 no. No es un super ultra mega señor que se llama así. No, 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 no. Era que a las comunidades que no sabían nada de Torah, la comunidad judía que creía en Jesús como el Mesías en Judea, le enviaba apóstoles, o sea, personas que sabían cómo celebrar los ritos judíos, las festividades judías, a las personas que no eran judíos. De las diferentes festividades judías. Por ejemplo, Rosh Hashanah, que ustedes la conocen como la fiesta de las trompetas, o Yom Teruah, nosotros le decimos Rosh Hashanah, o cuando vamos a celebrar el día de Shavuot, que ustedes lo conocen como Pentecostés. Claro, Pentecostés viene de Penta, 50 en griego, pero que su nombre original es la fiesta de las semanas, o Shavuot, que eso fue lo que celebraron los discípulos en Hechos capítulo 2. Bien, entonces, ¿qué sucede? En la tierra de Israel se celebra un día de Pesaj, pero fuera de la tierra de Israel se celebran 2 días. ¿Por qué se celebran 2? Por el desfase del tiempo que hay. Entonces, para uno no ir a violar la ley del día de reposo, de que ese día no se trabaja, entonces actualmente es eso, actualmente. Y ese fenómeno lo tenemos en esta comunidad que estamos hablando aquí, cuando les enviaban apóstoles, personas judías, a todas las comunidades que fundó Pablo y las otras predicaciones de Pedro y Esteban, etcétera, que aparecen en el libro de los Hechos, que son enviados a otros grupos que no sabían cómo funcionaba el calendario hebreo. Entonces, los de Jerusalén, dándole apoyo a esas comunidades, le decían, miren, la fiesta cae tal y tal y tal día. Entonces la gente se embarcaba en otros pueblos a hacer eso. Entonces dice aquí, en las comunidades del exterior de Israel, los judíos se festejaban y continúan festejando durante 2 días seguidos la Pascua. Ven, se lo dije, yo no lo había leído ahí todavía. O sea, yo leí este libro, estudié este libro completo ya antes de enseñárselo a ustedes, obviamente. Entonces la fiesta de Pascua es celebrada durante 2 días seguidos por la tardanza de los Shelijín. Mírenlo ahí, la tardanza de los Shelijín, como se dice en hebreo, los enviados. Shelach, apóstol, o sea, uno solo, pero decimos Shelijín, entonces son varios apóstoles. O emisarios, en griego apóstoles, que llegaban desde Judea. Esa es otra cosa. Los apóstoles solamente llegaban de Judea, no llegaban de otros países. ¿Sabían eso también? Los apóstoles o los enviados o los emisarios judíos llegaban de Judea. ¿Por qué llegaban de Judea? Porque antes no tenían Facebook, ni WhatsApp, ni Internet, ni televisión para ver el calendario. Entonces, el único sitio donde se sabía qué festividad caía era en Jerusalén. Entonces, los apóstoles o los enviados o los shelijín o como usted lo quiera llamar, no importa cómo se llamen, apóstoles, shelijín, enviados, emisarios, no importa, solamente podían salir de la tierra de Israel, solamente eran comisionados
por la tierra de Israel y específicamente de Jerusalén. No podía venir un apóstol de Frigia, no podía venir un apóstol de Éfeso, ni de Calcedonia. No podían venir porque ellos no sabían, no tenían el WhatsApp para enviarle el mensaje. No existía eso. El Facebook de 2000 años era los enviados que iban a llevarle las cosas. Ese era el Facebook de hace 2000 y pico de años atrás. Los apóstoles podían venir solamente de para allá porque solamente los sabios del Sanedrín eran los que declaraban el Sabbat y declaraban Rosh Chodesh, que ustedes lo conocen como el principio de mes, y declaraban las Shalosh Regalim, que ustedes la conocen como las 3 grandes festividades de peregrinación a la tierra de Israel, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Solamente de Jerusalén venían los apóstoles. ¿Alguna pregunta de lo que he dicho hasta ahora? ¿O comentario? Tienen un espacio ahora para eso. ¿No hay? Bueno, si se está entendiendo todo muy bien. Dice aquí, los cristianos, estoy en la página 220, tercer párrafo, dice, los cristianos tenían el mismo problema fuera de Judea. No conocían exactamente la fecha bajo el calendario hebreo, ya que se regían por el romano. Los cristianos que estaban lejos para allá no tenían acceso al calendario hebreo, que fue editado 250 años antes por un sabio judío que se llamaba Hillel Hazaken. ¿Entiende? Entonces, dice el texto, no conocían exactamente la fecha bajo el calendario hebreo, ya que se regían por el calendario romano. Entonces hubo un señor que se llamaba Dionisus el Exiguo. Oiga cómo se llamaba. En el año 525, Dionisus el Exiguo hizo coincidir en la mente de él el nacimiento de Jesús con la fecha de la fundación de Roma. Él lo hizo coincidir, él, Dionisus. Por eso que decimos hoy en día antes de Cristo, después de Cristo. ¿Entiende? Por el calendario romano, gregoriano, católico. Que por cierto, cada día del calendario, cada día, ¿no? Lo que pasa es que lo que se celebran hoy en día son los más conocidos, pero todos los días es día de un santo distinto. Por ejemplo, si van a un centro parroquial de una iglesia católica, de eso donde venden algunos libros y están también las monjitas y las cosas, usted va y le dice, deme un santo oral, que es un librito como así chiquito, tiene como 50 páginas, deme un santo oral, y entonces ahí usted ve todos los días del santoral, todos los días que son de los santos, y cada santo tiene su rezo distinto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en la época de Marco Aurelio comienzan las persecuciones esporádicas a los judíos y a los cristianos. En la época de Marco Aurelio, claro, para los romanos todavía un judío y un cristiano, cristiano entre comillas, porque los romanos lo veían como judío todavía, los cristianos en esa época. Los judíos y los cristianos, hacia el año 165, durante dichas matanzas, se lleva al martirio al obispo de la Odisea, Sagaris. El asesinato de Sagaris coincidió